Hola queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a otro video de Reflexiones Cristianas. Hoy vamos a explorar juntos los 12 hábitos de una persona llena del Espíritu Santo. Estos hábitos no son reglas estrictas, sino prácticas que nos ayudan a vivir una vida cristiana más plena e impactante. A lo largo de este video, descubriremos cómo podemos incorporar estos hábitos en nuestra vida diaria con Dios. Preparen su corazón y comencemos este viaje de transformación. El primer hábito de alguien lleno del Espíritu Santo es la oración regular. Vamos a explorar juntos lo que esto significa en la práctica y cómo podemos incorporarlo en nuestras vidas. La oración es nuestra línea directa con Dios. A través de ella, hablamos con el Creador, expresamos nuestros sentimientos, damos gracias, pedimos orientación y fortalecemos nuestra fe. Pero, ¿cómo podemos hacer que la oración sea una parte constante de nuestras vidas? Veamos un ejemplo bíblico que nos muestra la importancia de la oración regular. En Daniel capítulo 6, versículo 10, leemos: Cuando Daniel supo que el documento había sido firmado, fue a su casa, a su habitación en el piso de arriba, donde las ventanas daban hacia Jerusalén. 3 veces al día se arrodillaba y oraba, dando gracias a su Dios, como solía hacer. Daniel vivía en un entorno hostil a su fe. Aún así, mantenía el hábito de orar 3 veces al día. No era algo que hacía solo cuando tenía tiempo o ganas. Era un compromiso diario, una prioridad en su vida. ¿Qué podemos aprender de Daniel? Primero, la constancia. Daniel tenía horarios establecidos para orar. Esto nos enseña que la oración no debe ser solo una respuesta a crisis o necesidades inmediatas, sino una práctica constante en nuestras vidas. Segundo, el valor. Daniel oraba aún sabiendo que eso podía costarle la vida. No permitió que el miedo o las amenazas le impidieran comunicarse con Dios. Esto nos desafía a priorizar nuestra relación con Dios por encima de cualquier circunstancia o presión externa. Tercero, la gratitud. El texto dice que Daniel daba gracias a su Dios. Muchas veces, nuestras oraciones se concentran solo en pedir. Pero Daniel nos recuerda la importancia de expresar gratitud, reconociendo las bendiciones y la bondad de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo podemos desarrollar este hábito de la oración regular? Podemos comenzar estableciendo momentos específicos del día para orar. Puede ser al despertar, antes de las comidas o antes de dormir. Lo importante es crear una rutina que funcione para nuestra realidad. También podemos usar recordatorios. Algunos usan alarmas en su celular, otros colocan notas en lugares visibles de la casa. El objetivo es crear desencadenantes que nos ayuden a recordar detenernos y hablar con Dios. Otra sugerencia es variar las formas de oración. Podemos orar en voz alta, en silencio, escribiendo en un diario, cantando o incluso mientras caminamos. La oración no tiene que ser siempre de la misma forma o en el mismo lugar. Es importante recordar que desarrollar el hábito de la oración regular es un proceso. No te desanimes si algunos días son más difíciles. El Espíritu Santo está con nosotros, ayudándonos y guiándonos en este camino de intimidad con Dios. A medida que practicamos la oración regular, comenzamos a notar cambios en nuestras vidas. Nuestra perspectiva se alinea más con la de Dios. Encontramos paz en medio de las turbulencias y nuestra fe se fortalece. ¿Qué tal si comenzamos hoy mismo? Desafiémonos a dedicar momentos específicos de nuestro día para la oración. Pueden ser 5 minutos, 3 veces al día, como lo hacía Daniel. Lo importante es dar el primer paso y permitir que el Espíritu Santo nos guíe en este camino de comunión con Dios. El segundo hábito de alguien lleno del Espíritu Santo es el estudio bíblico diario. Vamos a explorar por qué este hábito es fundamental y cómo podemos incorporarlo en nuestra rutina.
La Biblia es la palabra de Dios, nuestra fuente de sabiduría, orientación y verdad. A través de ella, Dios se revela a nosotros, nos enseña y nos transforma. Pero, ¿cómo podemos hacer que el estudio bíblico sea una parte esencial de nuestras vidas? Veamos un ejemplo bíblico que destaca la importancia del estudio de las Escrituras. En Hechos capítulo 17, versículo 11, leemos sobre los bereanos. Estos eran más nobles que los tesalonicenses, pues recibieron el mensaje con gran interés, examinando todos los días las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Los bereanos nos enseñan mucho sobre el estudio bíblico. Primero, recibieron el mensaje con entusiasmo. Esto nos muestra la importancia de acercarnos a la palabra de Dios con un interés genuino y un corazón abierto. Segundo, examinaban las Escrituras diariamente. No era algo ocasional o cuando tenían tiempo libre. Era un compromiso diario, una prioridad en sus vidas. Tercero, usaban las Escrituras como base para evaluar las enseñanzas que recibían. Esto nos enseña a desarrollar un fundamento sólido en la palabra, que nos ayude a discernir la verdad y crecer en sabiduría. ¿Cómo podemos desarrollar el hábito del estudio bíblico diario? Podemos comenzar estableciendo un horario específico para leer la Biblia todos los días. Puede ser por la mañana, antes de comenzar el día, o por la noche, antes de dormir. Lo importante es encontrar un momento que funcione bien con nuestra rutina. También es útil tener un plan de lectura. Existen muchas guías y aplicaciones que ofrecen planes de lectura bíblica. Pueden ayudarnos a mantener la constancia y a explorar diferentes partes de la Biblia de manera estructurada. Otra sugerencia es llevar un diario de estudio bíblico. Podemos anotar versículos que nos llamaron la atención, reflexiones personales o preguntas que surgieron durante la lectura. Esto nos ayuda a profundizar nuestra comprensión y a recordar lo que aprendimos. Es importante recordar que el estudio bíblico no se trata solo de acumular conocimiento. Se trata de permitir que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. Por eso, es fundamental no solo leer, sino meditar sobre lo que leemos y buscar aplicar las enseñanzas en nuestro día a día. A veces podemos sentirnos abrumados con la idea de estudiar la Biblia diariamente, pero no necesitamos comenzar con sesiones largas de estudio. Podemos comenzar con solo algunos versículos al día, permitiendo que el hábito crezca gradualmente. El Espíritu Santo está con nosotros en este viaje de descubrimiento de la palabra de Dios. Él nos guía, ilumina nuestro entendimiento y nos ayuda a aplicar lo que aprendemos en nuestras vidas. A medida que hacemos del estudio bíblico un hábito diario, comenzamos a notar cambios en nuestra forma de pensar y actuar. Adquirimos más discernimiento, nuestra fe se fortalece y nos alineamos más con la voluntad de Dios. El tercer hábito de alguien lleno del Espíritu Santo es la manifestación del amor. Este hábito es fundamental en la vida cristiana y refleja directamente el carácter de Dios en nosotros. Vamos a explorar cómo podemos cultivar y expresar ese amor en nuestra vida diaria. El amor es más que un sentimiento, es una acción, una decisión que tomamos todos los días. En 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7, encontramos una hermosa descripción del amor. El amor es paciente, el amor es bondadoso, no envidia, no se jacta, no es orgulloso, no se comporta con rudeza, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este pasaje nos da una idea clara de lo que significa manifestar el amor. No es algo abstracto o distante, sino que se revela en nuestras actitudes y acciones cotidianas. Un poderoso ejemplo de amor en acción es la parábola del buen samaritano, contada por Jesús en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. En esta historia, un hombre ayuda a un extraño herido, aunque sea de una etnia diferente y tradicionalmente hostil.
No solo ofrece primeros auxilios, sino que también paga por la recuperación del hombre herido. ¿Qué podemos aprender de esta parábola? Primero, que el amor no conoce fronteras. El samaritano superó barreras culturales y prejuicios para ayudar a alguien necesitado. Esto nos desafía a amar más allá de nuestro círculo inmediato. Segundo, que el amor es práctico. El samaritano no solo sintió compasión, sino que actuó de manera concreta para ayudar. Esto nos enseña que el amor verdadero se manifiesta en acciones tangibles. Tercero, que el amor es sacrificial. El samaritano dedicó su tiempo, energía y recursos para cuidar del hombre herido. Esto nos muestra que amar muchas veces implica renunciar a algo por amor al prójimo. ¿Cómo podemos desarrollar este hábito de manifestar el amor? Podemos comenzar prestando más atención a las necesidades de las personas que nos rodean. Muchas veces, las oportunidades de mostrar amor pasan desapercibidas porque estamos demasiado enfocados en nosotros mismos. También podemos practicar pequeños actos de bondad diariamente. Puede ser un elogio sincero, una palabra de aliento o una ayuda práctica a alguien que esté pasando por dificultades. Otra forma de manifestar amor es a través del perdón. Perdonar no es fácil, pero es una poderosa expresión de amor que libera tanto al que perdona como al que es perdonado. Es importante recordar que manifestar amor no siempre es fácil o natural. A veces necesitamos elegir amar, incluso cuando no tenemos ganas. Es aquí donde el poder del Espíritu Santo se vuelve esencial. Él nos capacita para amar como Dios ama, superando nuestras limitaciones humanas. A medida que practicamos la manifestación del amor, comenzamos a notar cambios en nuestras relaciones y en nuestra perspectiva de vida. Nos volvemos más compasivos, más pacientes y más dispuestos a ver lo mejor en las personas. ¿Qué te parece si comenzamos hoy mismo a practicar este hábito de manera más intencional? Podemos desafiarnos a realizar un acto de amor todos los días, ya sea para un familiar, un compañero de trabajo o un extraño. Lo importante es dar el primer paso y permitir que el Espíritu Santo amplíe nuestra capacidad de amar. El cuarto hábito de alguien lleno del Espíritu Santo es el cultivo del gozo. Este no es un gozo superficial o pasajero, sino un gozo profundo que persiste incluso en medio de las dificultades. Vamos a explorar qué significa cultivar este gozo y cómo podemos practicarlo en nuestra vida diaria. El gozo es un fruto del Espíritu, como leemos en Gálatas capítulo 5 versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Este gozo no depende de las circunstancias externas, sino que brota de nuestra relación con Dios. Un poderoso ejemplo de gozo en medio de la adversidad lo encontramos en Hechos, capítulo 16, versículos 22 al 25. Pablo y Silas, después de ser azotados y encarcelados injustamente, a eso de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Incluso en una situación extremadamente difícil, lograron mantener el gozo y alabar a Dios. ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? Primero, que el gozo no depende de las circunstancias. Pablo y Silas estaban en una situación terrible, pero eso no impidió su gozo y alabanza. Segundo, que el gozo puede ser un poderoso testimonio. Los otros presos los escuchaban, probablemente impresionados por esta actitud inusual. Tercero, que el gozo está íntimamente ligado a nuestra confianza en Dios. Pablo y Silas mantuvieron su gozo porque confiaban en el plan de Dios, aunque no entendían completamente lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podemos desarrollar este hábito de cultivar el gozo? Podemos empezar practicando la gratitud diariamente. Reservar un tiempo todos los días para agradecer por las bendiciones en nuestra vida, por pequeñas que parezcan, puede cambiar nuestra perspectiva y alimentar nuestro gozo.
Otra forma de cultivar el gozo es meditar en las promesas de Dios. Cuando enfrentamos desafíos, recordar las promesas de Dios puede llenarnos de esperanza y gozo. Por ejemplo, en Romanos, capítulo 8, versículo 28, leemos: Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. También es importante buscar la comunión con otros creyentes. Compartir nuestra fe, orar juntos y animarnos unos a otros puede ser una fuente de gozo. Como dice Proverbios, capítulo 17, versículo 22. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Es fundamental recordar que cultivar el gozo no significa negar las dificultades o fingir que todo está bien cuando no lo está. El gozo cristiano coexiste con la tristeza y el sufrimiento. Es una confianza profunda en el carácter y las promesas de Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. A medida que practicamos el cultivo del gozo, comenzamos a notar cambios en nuestra actitud hacia la vida. Nos volvemos más resilientes ante los desafíos, más agradecidos por lo que tenemos y más capaces de animar a los demás. El quinto hábito de alguien lleno del Espíritu Santo es la participación activa en la iglesia. Este hábito va más allá de simplemente asistir a los cultos. Implica un compromiso genuino con la comunidad de fe. Vamos a explorar qué significa participar activamente en la iglesia y cómo podemos desarrollar este hábito en nuestra vida cristiana. La iglesia no es solo un edificio, sino el cuerpo de Cristo, formado por todos los creyentes. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, Pablo escribe: Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro de ese cuerpo. Esto significa que cada uno de nosotros tiene un papel vital que desempeñar en la comunidad de fe. Un ejemplo inspirador de participación activa en la iglesia lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Leemos sobre la iglesia primitiva. Ellos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Todos estaban llenos de asombro, y muchas maravillas y señales se realizaban por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban unidos y tenían todo en común. ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? Primero, la participación activa implica dedicación al aprendizaje. Los primeros cristianos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, buscando crecer en conocimiento y comprensión. Segundo, la participación activa incluye la comunión. Compartían comidas, oraban juntos y se cuidaban mutuamente. Esto nos muestra la importancia de construir relaciones profundas dentro de la comunidad de fe. Tercero, la participación activa da como resultado un impacto. La unidad y el amor demostrados por la iglesia primitiva impresionaban a las personas a su alrededor, llevando a muchos a unirse a ellos. ¿Cómo podemos desarrollar este hábito de participación activa en la iglesia? Podemos comenzar comprometiéndonos a asistir regularmente a los cultos y estudios bíblicos. La regularidad nos ayuda a crecer espiritualmente y a construir relaciones dentro de la comunidad. Otra forma de participar activamente es descubrir y usar nuestros dones espirituales. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, leemos: Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Podemos buscar oportunidades para servir en la iglesia, ya sea en la música, la enseñanza, la hospitalidad o en cualquier otra área. También es importante involucrarnos en grupos pequeños o células. Estos grupos más íntimos proporcionan un ambiente más cercano para compartir, orar y crecer juntos. Como dice Proverbios capítulo 27, versículo 17. Así como el hierro afila el hierro, el hombre afila a su compañero. Participar activamente en la iglesia también significa contribuir con nuestros recursos.
Esto incluye no solo nuestras finanzas, sino también nuestro tiempo y talentos. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, Pablo anima: cada uno dé según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Es fundamental recordar que la participación activa en la Iglesia no se trata de ocuparnos con actividades religiosas, sino de crecer en nuestra fe y contribuir al crecimiento de los demás. Se trata de ser parte de una comunidad que refleja el amor de Cristo al mundo. A medida que practicamos la participación activa en la Iglesia, comenzamos a experimentar un sentido más profundo de pertenencia y propósito. Nos volvemos más conscientes de nuestra responsabilidad los unos con los otros y con la misión de Dios en el mundo. ¿Qué tal si reflexionamos sobre cómo podemos participar más activamente en nuestra iglesia local? Podemos comenzar identificando un área donde podamos servir o un pequeño grupo del que podamos formar parte. Lo importante es dar el primer paso y permitir que el Espíritu Santo nos guíe en nuestro involucramiento en la comunidad de fe. El sexto hábito de alguien lleno del Espíritu Santo es el servicio a los demás. Este hábito refleja directamente el corazón de Jesús, quien vino no para ser servido, sino para servir. Vamos a explorar qué significa servir a los demás y cómo podemos incorporar este hábito en nuestra vida diaria. El servicio a los demás es una expresión tangible del amor de Dios. En Mateo capítulo 20, versículo 28, Jesús dice: como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este ejemplo de Jesús nos desafía a adoptar una postura de servicio en nuestras propias vidas. Un ejemplo poderoso de servicio lo encontramos en Juan capítulo 13, versículos 1 al 17, donde Jesús lava los pies de sus discípulos. Este acto, que normalmente realizaban los siervos, demuestra la humildad y el amor de Jesús. Después de lavarles los pies, Jesús dice en el versículo 15: les he dado un ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? Primero, el servicio a menudo implica humildad. Jesús, el Maestro, realizó una tarea considerada inferior para enseñar una lección importante. Segundo, el servicio es una forma poderosa de expresar amor. Al servir a los demás, demostramos de manera práctica que nos importan. Tercero, el servicio debe ser una parte integral de nuestra vida cristiana. Jesús no solo sirvió, sino que también instruyó a sus seguidores a hacer lo mismo. ¿Cómo podemos desarrollar este hábito de servir a los demás? Podemos comenzar prestando atención a las necesidades de las personas a nuestro alrededor. A veces, pequeños actos de bondad pueden hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Otra forma de servir es usando nuestros dones y habilidades para beneficiar a los demás. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, leemos: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Podemos reflexionar sobre nuestras habilidades únicas y cómo podemos usarlas para bendecir a los demás. También es importante buscar oportunidades de servicio en nuestra comunidad. Esto puede incluir el voluntariado en organizaciones locales, la participación en proyectos de servicio de la iglesia o simplemente ayudar a un vecino necesitado. Servir a los demás no siempre es fácil o conveniente. A veces requiere sacrificio de nuestro tiempo, energía o recursos. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, Pablo nos exhorta: ustedes, hermanos, han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Es fundamental recordar que el servicio no se trata solo de hacer cosas para los demás, sino de reflejar el amor de Dios a través de nuestras acciones. Es una expresión de gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros y una forma de compartir su gracia con los demás.
A medida que practicamos el servicio a los demás, comenzamos a experimentar un cambio en nuestra perspectiva. Nos volvemos más conscientes de las necesidades a nuestro alrededor, más agradecidos por lo que tenemos y más alineados con el corazón de Dios para el mundo. ¿Qué tal si comenzamos hoy mismo a buscar formas de servir? Podemos identificar una necesidad en nuestra familia, iglesia o comunidad y actuar para satisfacerla. O podemos comprometernos a realizar un acto de servicio diario, por pequeño que sea. Lo importante es dar el primer paso y permitir que el Espíritu Santo nos guíe en nuestro deseo de servir a los demás. Imagina una llama, pequeña pero intensa. Ahora, piensa en esa llama extendiéndose, encendiendo otras velas, iluminando todo un ambiente. Así es como funciona cuando compartimos nuestra fe, una luz que se multiplica. El séptimo hábito de alguien lleno del Espíritu Santo es precisamente este: compartir la fe. No se trata de un espectáculo de elocuencia o de convertir a la fuerza, sino de un desbordamiento natural de lo que vivimos. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? Juan 4, 28, 30 nos cuenta: entonces, dejando su cántaro, la mujer volvió al pueblo y dijo a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?». Salieron del pueblo y fueron a donde él estaba. Esta mujer no tenía formación teológica, no hizo un curso de evangelismo, simplemente compartió su experiencia. ¿Y el resultado? Todo un pueblo fue impactado. Pero, ¿cómo cultivar este hábito? Bueno, no existe una fórmula mágica, pero hay algunos principios que podemos seguir. Vive tu fe de manera auténtica. La gente se da cuenta cuando somos genuinos. Estate listo. 1 Pedro 3:15 nos orienta. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Usa tu historia. Tu testimonio personal es poderoso. Sé sensible al momento. A veces, una actitud dice más que 1000 palabras. Ora por oportunidades. El Espíritu Santo puede abrir puertas sorprendentes. Compartir la fe no es tarea solo de pastores o misioneros. Es un llamado para cada seguidor de Cristo. Es como aquella historia de los panes y los peces. Jesús podría haber alimentado a la multitud solo, pero eligió usar lo que un niño ofreció. De la misma manera, Dios quiere usarte a ti, tu experiencia, tus palabras, tu vida. Puede parecer poco a tus ojos, pero en las manos de Dios puede alimentar a multitudes. Y si te sientes inadecuado o con miedo, recuerda, Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Moisés tartamudeaba, Gedeón se consideraba el menor, Pedro negó a Jesús 3 veces. Aún así, Dios los usó poderosamente. Por lo tanto, no subestimes el poder de una invitación a la iglesia, de un testimonio compartido en el trabajo, de una oración ofrecida a un amigo en dificultad. Estas pueden ser las semillas de una transformación profunda. ¿Qué tal comenzar hoy? Pídele a Dios que abra tus ojos a las oportunidades a tu alrededor. ¿Quién sabe si esa conversación en la parada del autobús, ese compañero de trabajo que está pasando por un momento difícil, o ese vecino curioso sobre tu fe, no son puertas que el Espíritu Santo está abriendo? ¿Has escuchado que las acciones hablan más alto que las palabras? Pues bien, el octavo hábito de alguien lleno del Espíritu Santo trata precisamente de eso: vivir un testimonio coherente. Imaginen un faro. Su luz constante guía a los barcos en noches oscuras y tormentosas. Ahora, ¿y si ese faro parpadeara aleatoriamente o cambiara de color sin aviso? Causaría confusión, ¿no? De la misma manera, nuestra vida cristiana debe ser como un faro confiable, brillando constantemente con la luz de Cristo. En Mateo 5:16, Jesús nos desafía: «Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre de ustedes que está en los cielos».
Fíjense bien, no dice hablen sobre su luz, sino que brille su luz. Veamos a Daniel. Allí estaba, exiliado en Babilonia, rodeado por una cultura totalmente diferente. ¿Qué hizo? Daniel 1:8 nos cuenta. Pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, y pidió al jefe de los oficiales permiso para no mancharse con tales alimentos. Daniel no dio un discurso sobre su fe, simplemente vivió de acuerdo con sus convicciones, incluso cuando eso lo puso en riesgo. ¿Y el resultado? Sus colegas e incluso los reyes notaron la diferencia. Vivir un testimonio coherente no significa ser perfectos. Todos fallamos. La cuestión es, ¿cómo manejamos nuestras fallas? Admitir errores, pedir perdón y buscar crecer son también parte de un testimonio auténtico. Pablo, escribiendo a los filipenses, dice algo interesante en el capítulo 1, versículo 27. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. No dice, hablen de manera digna, sino, compórtense. Claro que esto no es fácil. Vivimos en un mundo que a menudo ridiculiza los valores cristianos. Puede ser tentador mezclarse para evitar conflictos. Pero recuerden, la sal solo hace la diferencia cuando mantiene su sabor distinto. Y si fallas, y cuando, no si, falles, eso también es parte del testimonio. Cómo manejas el fracaso puede ser tan impactante como tus éxitos. La humildad, el arrepentimiento genuino y la determinación para mejorar son testimonios poderosos de la gracia transformadora de Dios. ¿Qué tal un desafío? Esta semana, elige un área de tu vida. Puede ser en el trabajo, en casa o en tus relaciones. Y enfócate en alinear tus acciones con tu fe en esa área específica. Observa cómo eso te afecta a ti y a las personas a tu alrededor. Puede que te sorprenda el impacto de un testimonio coherente. El 9º hábito de alguien lleno del Espíritu Santo es la búsqueda constante de la santificación. Este hábito implica un proceso continuo de transformación, donde buscamos parecernos más a Cristo en pensamientos, palabras y acciones. Exploremos lo que significa buscar la santificación y cómo podemos incorporar este hábito en nuestra vida diaria. La santificación es un tema central en las Escrituras. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, leemos: La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, absténganse de la inmoralidad sexual. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 14 encontramos: Esfuércense por vivir en paz con todos y por ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Un poderoso ejemplo de búsqueda de la santificación lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, él escribe: No es que ya lo haya alcanzado todo o que ya haya sido perfeccionado, pero sigo adelante para alcanzarlo, pues para eso también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, no pienso que yo mismo ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por lo que está adelante, sigo hacia la meta para ganar el premio del llamado celestial de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos desarrollar este hábito de buscar la santificación? Podemos empezar por un autoexamen regular. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, se nos anima: Examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. Otra forma de buscar la santificación es a través de la renovación de nuestra mente. En Romanos capítulo 12, versículo 2, leemos: No se amolden al patrón de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. También es importante buscar la guía y el poder del Espíritu Santo en este proceso. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, Pablo nos instruye: Así que les digo, vivan por el Espíritu y no satisfarán los deseos de la carne.
La búsqueda de la santificación no significa que nos volvamos perfectos instantáneamente. Es un proceso de crecimiento con altibajos. Lo importante es mantener el enfoque en Cristo y seguir avanzando, incluso cuando tropezamos. A medida que practicamos la búsqueda de la santificación, comenzamos a notar cambios en nuestro carácter. Nos volvemos más pacientes, más amorosos, más controlados. El fruto del Espíritu, descrito en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, comienza a manifestarse más claramente en nuestras vidas. ¿Qué tal si empezamos hoy mismo a buscar más activamente la santificación? Podemos identificar un área en nuestra vida que necesita ser transformada y pedir la ayuda del Espíritu Santo para trabajar en ella. O podemos establecer el hábito de hacer un autoexamen espiritual regular, tal vez semanalmente. Lo importante es dar el primer paso y permitir que el Espíritu Santo nos guíe en este proceso de transformación continua. El 10º hábito de alguien lleno del Espíritu Santo es la sumisión a la voluntad de Dios. Este hábito implica reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas y alinear nuestras decisiones y deseos con los propósitos divinos. Exploremos lo que significa someterse a la voluntad de Dios y cómo podemos practicar este hábito en nuestra caminata cristiana. La sumisión a la voluntad de Dios es un tema central en las enseñanzas de Jesús. En el jardín de Getsemaní, momentos antes de su crucifixión, Jesús oró en Mateo capítulo 26, versículo 39. Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Un poderoso ejemplo de sumisión a la voluntad de Dios lo encontramos en la vida de Abraham. En Génesis capítulo 22, vemos a Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios. En el versículo 12, el ángel del Señor dice: Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. ¿Qué podemos aprender de estos ejemplos? Primero, la sumisión a la voluntad de Dios puede requerir sacrificio personal. Tanto Jesús como Abraham estaban dispuestos a renunciar a lo que les era más preciado. Segundo, la sumisión a la voluntad de Dios no siempre es fácil o comprensible en el momento. Jesús experimentó angustia y Abraham ciertamente estaba confundido con la petición de Dios. Tercero, la sumisión a la voluntad de Dios demuestra confianza en el carácter y los propósitos divinos, incluso cuando no entendemos completamente. ¿Cómo podemos desarrollar este hábito de sumisión a la voluntad de Dios? Podemos empezar buscando conocer la voluntad de Dios a través del estudio de su palabra. En Romanos capítulo 12, versículo 2, leemos: No se amolden al patrón de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Otra forma de practicar la sumisión es a través de la oración. En 1 Juan capítulo 5, versículo 14, encontramos: Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. También es importante desarrollar una actitud de humildad. En Santiago, capítulo 4, versículo 7, se nos instruye: Por lo tanto, sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. La sumisión a la voluntad de Dios no significa pasividad o falta de iniciativa. Por el contrario, requiere una participación activa en discernir y seguir los planes de Dios para nuestras vidas. A medida que practicamos la sumisión a la voluntad de Dios, comenzamos a experimentar una paz profunda y un sentido de propósito. Nos volvemos más confiados en la bondad de Dios y más dispuestos a seguir su dirección, incluso cuando el camino parece incierto. El 11º hábito de alguien lleno del Espíritu Santo es escuchar la voz de Dios. Este hábito implica desarrollar una sensibilidad espiritual para reconocer y discernir la guía divina en nuestras vidas. Exploremos lo que significa escuchar la voz de Dios
y cómo podemos cultivar este hábito en nuestro caminar espiritual. La idea de escuchar la voz de Dios es recurrente en las Escrituras. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Esto sugiere que es posible y deseable para los seguidores de Cristo reconocer y responder a la voz de Dios. Un ejemplo clásico de alguien que aprendió a escuchar la voz de Dios es el joven Samuel. En 1 Samuel capítulo 3 versículos 8-10 leemos: «Por tercera vez el Señor llamó a Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿me llamaste?». Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al joven, así que le dijo a Samuel: «Ve y acuéstate, y si oyes que te llaman, di: habla, Señor, que tu siervo escucha». Entonces Samuel fue y se acostó. ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? Primero, escuchar la voz de Dios a menudo requiere orientación y discernimiento. Al principio, Samuel confundió la voz de Dios con la de Elí. Segundo, la disposición para escuchar es crucial. Samuel respondió de inmediato cada vez que escuchó el llamado. Tercero, una actitud de humildad y sumisión es importante. La respuesta que Elí le enseñó a Samuel: «Habla, Señor, que tu siervo escucha», demuestra esta actitud. ¿Cómo podemos desarrollar este hábito de escuchar la voz de Dios? Podemos comenzar creando momentos de silencio y quietud en nuestras vidas. En Salmos capítulo 46, versículo 10, se nos exhorta: «Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios». Otra forma de mejorar nuestra capacidad de escuchar a Dios es mediante el estudio de su palabra. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16-17, leemos: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra». También es importante practicar el discernimiento. En 1 Juan capítulo 4, versículo 1, se nos instruye: «Queridos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas». Escuchar la voz de Dios no se limita a experiencias místicas o dramáticas. Muchas veces Dios habla a través de las circunstancias, de otras personas, de la naturaleza y principalmente a través de su palabra escrita. El 12º y último hábito de alguien lleno del Espíritu Santo es actuar en obediencia. Este hábito es la culminación natural de los otros 11, pues implica poner en práctica todo lo que hemos aprendido y discernido. Exploremos qué significa actuar en obediencia y cómo podemos incorporar este hábito crucial en nuestra vida cristiana. La obediencia es un tema central en las Escrituras. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dice: «Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos». Esto establece una conexión directa entre nuestro amor por Dios y nuestra obediencia a Él. Un poderoso ejemplo de obediencia lo encontramos en la vida de Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 22, leemos: «Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado». Noé obedeció una orden que parecía absurda a los ojos del mundo, construyendo un arca en tierra seca. ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? Primero, la obediencia a menudo requiere fe y confianza en Dios, aun cuando sus instrucciones no tengan sentido para nosotros. Segundo, la obediencia puede ponernos en oposición al mundo que nos rodea. Noé ciertamente enfrentó burlas e incredulidad por parte de sus contemporáneos. Tercero, la obediencia trae resultados. La obediencia de Noé resultó en la preservación de su familia y de la creación de Dios. ¿Cómo podemos desarrollar este hábito de actuar en obediencia? Podemos comenzar obedeciendo en las pequeñas cosas. En Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesús enseña:
El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Otra forma de cultivar la obediencia es a través del estudio y la aplicación práctica de la palabra de Dios. En Santiago, capítulo 1, versículo 22, se nos exhorta: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. También es importante buscar la fortaleza del Espíritu Santo para obedecer. En Ezequiel capítulo 36, versículo 27, Dios promete: pondré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis decretos y que obedezcan fielmente mis leyes. Actuar en obediencia no significa seguir reglas ciegamente, sino responder con amor y fe a la guía de Dios. Es una expresión de confianza en su sabiduría y bondad. A medida que practicamos la obediencia, comenzamos a experimentar una libertad y paz más profundas. Nos alineamos más con los propósitos de Dios y nos volvemos más eficaces en nuestro testimonio cristiano. ¿Qué tal si comenzamos hoy mismo a practicar más intencionalmente la obediencia? Podemos identificar un área de nuestra vida donde sabemos que Dios nos ha llamado a obedecer y dar un paso de fe en esa dirección. O podemos comprometernos a actuar prontamente la próxima vez que sintamos que el Espíritu Santo nos está guiando. Lo importante es dar el primer paso y permitir que Dios obre a través de nuestra obediencia. Hemos llegado al final de nuestro recorrido explorando los 12 hábitos de una persona llena del Espíritu Santo. Vimos cómo la oración regular, el estudio bíblico diario, la manifestación del amor, el cultivo del gozo, la participación activa en la iglesia, el servicio a los demás, el compartir la fe, el vivir un testimonio coherente, la búsqueda de la santificación, la sumisión a la voluntad de Dios, el escuchar la voz de Dios y el actuar en obediencia son fundamentales para una vida cristiana vibrante y significativa. Estos hábitos no son meras reglas a seguir, sino caminos para una relación más profunda con Dios y una vida más alineada con sus propósitos. Recuerda, desarrollar estos hábitos es un proceso continuo, guiado por el Espíritu Santo. Ahora, el desafío es para ti. ¿Cuál de estos hábitos sientes que necesitas desarrollar más en tu vida? ¿Por qué no elegir uno de ellos y comenzar a practicarlo de manera más intencional a partir de hoy? Si este contenido te ha sido útil, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con tus amigos y familiares que también puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Y no olvides suscribirte al canal para más contenido como este, que tiene como objetivo ayudarte a crecer en tu caminar con Dios. Que el Espíritu Santo continúe guiándote y capacitándote mientras buscas vivir estos hábitos día tras día. Hasta el próximo video.